Campos, Rosario Mendieta, bienvenido a Interrogantes. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rosario? Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien, hablando de esto, ¿no? Un poco, estamos en noviembre y se están registrando muchos casos de síndrome gripal. Uno asocia estos cuadros al invierno o a las bajas temperaturas. ¿Puede ser? Sí, es así. Nosotros estamos habitualmente acostumbrados a asociar todo lo que son las infecciones respiratorias agudas a procesos que se desarrollan en la época de invierno, otoño, pero ya venimos observando en este último tiempo que, por ejemplo, el virus de la gripe o el virus influenza A principalmente no dejó de circular en todo momento. El año 2024 nosotros terminamos con circulación permanente de este virus. Durante el verano circuló y en esta altura del año, en el mes de noviembre, sigue circulando, siguen apareciendo casos de influenza A. Aparecieron a lo largo de todo el año casos de COVID, acumulando un poco más de 300 casos, o sea que es algo que no se ha ido del todo, sino que está presente, Ujú. al igual que los otros virus respiratorios, en nuestro medio, y se siguen presentando casos de síndrome gripal. No estamos en brote, no estamos en una Bien, situación de brote, eso aclaremos bien. bien. El brote lo tuvimos en el mes de junio, julio, que fue un brote muy importante, quizás uno de los más importantes fuera de la pandemia de estos últimos años, pero sí seguimos teniendo una persistencia de casos Ujú. con internación y sobre todo en el grupo de los menores y los mayores de 65 años es donde más se acumula. Y fíjate que a nosotros nos preocupa sobremanera seguir manejando estos números porque insistimos en que la vacunación es clave para que esto se pueda contener y afrontar y mitigar esta situación. Por lo tanto, insistir a la población que se deben vacunar contra la gripe, es gratuita, está disponible en todos los servicios de salud, y si querés podemos recordar los grupos de edad que son los mayores Sí. de 6 hasta 2 años, embarazadas, personal de salud y los mayores de 65. Y entre 2 años y los 65, todas las personas que tengan comorbilidad. La vacuna va a ser nuestra mejor barrera para Sí. contener esta infección. Y fíjate, y ustedes habrán escuchado las noticias en estos últimos días, la gripe, pero se suma la situación que estamos viviendo con sarampión y que a nosotros nos preocupa muchísimo y tenemos que hablar de este tema, Ujú. ya que Bolivia está con presencia de casos de sarampión, más de 400 casos de sarampión Sí. acumulado en lo que va del año, con un caso confirmado y con contactos en Argentina en estos últimos 10 días. Entonces, es necesario que hablemos de estas patologías, que Ujú. insistamos en la población de que se revise el carnet de vacunación y que se mantengan las vacunas al día, porque son enfermedades o infecciones inmunoprevenibles y no Sí. sería bueno en este momento en donde todavía está circulando virus de la gripe, también circule este virus de sarampión y estamos Claro. muy próximos a la temporada de dengue. Entonces, imagínate manejar todas estas patologías es complicado para los servicios de salud. El otro día salió ayer, si no me equivoco, los titulares que decían que estamos con los índices bajísimos de vacunación infantil que se desplomó en estos últimos años. Y muchas veces cuando hablamos de esos temas, nos parece hasta muy loco tener que volver a insistir, ¿no? En lo importante de cumplir con un calendario, de todas las mediciones científicas y validaciones científicas que tienen las vacunas. ¿Cómo se trabaja este tema? Porque estamos viendo ya algunas consecuencias de no vacunarse. Exactamente, bueno, ahí hay que seguir trabajando con la sociedad y concientizar de que estas vacunas se pueden controlar, estas enfermedades se pueden controlar a través de la aplicación de las vacunas en tiempo y forma con un buen calendario de vacunación individual. Sabemos que la protección individual Sí. termina siendo beneficioso para la protección colectiva. Ujú. Entonces, eso, el hecho de vacunar te protege a vos individualmente, pero si muchas personas están protegidas individualmente,
protegen a toda una comunidad, porque hay un efecto rebaño de protección, y entonces evita que circulen masivamente, que circulen estos virus, porque principalmente son patologías de origen viral, aunque hay Claro. algunas bacterianas como el coqueluche, pero la mayoría de estas patologías son de origen viral. Y entonces insistimos nuevamente, porque afecta a los grupos vulnerables, Ujú. a los niños desnutridos, a las embarazadas, a las personas que tienen alguna patología de base. Entonces luego nos preocupamos cuando vemos las estadísticas y vemos una alta tasa de internación, o cuando lamentablemente se informan de funciones en personas que tienen alguna comorbilidad y que han sido afectadas por estos virus y terminan falleciendo. Sí. Entonces, en ese aspecto, no tenemos que lamentarnos cuando sucede el hecho que ya no se puede revertir, sino que tenemos que trabajar previamente para que sean aplicadas las vacunas en los grupos de edad que corresponden y mantener buenas coberturas, porque de esa manera nosotros garantizamos de que no circulen estos virus. Además de la vacunación, ¿qué cosas podemos hacer? Porque veo que los niños en edad escolar son también los que han sido más afectados por estos virus y suelen decirte, no, en la escuela se contagian, no, en el club se contagian y de repente están todos con una gripecita, se fueron contagiando entre ellos. ¿Cómo los podemos resguardar o cómo podemos cuidar a que quizás o no se contagien o no contagien a otros? ¿Qué medidas de prevención podemos tomar? Vean, lo primero que nosotros tenemos que plantear aquí es que la vida debe continuar en forma normal y no se deben suspender ningún tipo de actividad por estas situaciones de salud, porque todo está en las medidas de prevención que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo primero es, si vos tenés un síndrome gripal, una sintomatología respiratoria, es la concurrencia al servicio de salud más cercano a tu domicilio y tener asistencia de salud y no a la automedicación. Cuando vos estornudás o tosés, no tenés que hacerlo, permitime que te haga el ejemplo acá con la mano de esta Sí. manera. De esta manera nosotros contaminamos toda la palma de la mano y luego tocamos todo el pasamano, el picaporte, el teléfono. Claro. Sí, tenemos que hacerlo con el codo El del codo. brazo para que no haya contaminación. Segundo, evitar, si uno está enfermo, trasladarte a los lugares donde vos tenés que ir habitualmente, y si tenés que ir sí o sí, tendrás que ir con un barbijo, o imagínate que Sí. la sala de espera, la cola del banco, la cola para los cobros, esos son, digamos, los lugares donde uno más tiempo está. Entonces, si vos tenés que ir, andate con un barbijo, mantenete alejado, no compartas la botellita del agua, el mate, porque eso se sigue, digamos, el hábito se ha vuelto nuevamente a la prepandemia. Entonces, no, lo que pasa es que estoy con un pequeño resfrío, pero te limpio el piquito de la bombilla y tomátelo con No. vida. Ahí sucede todo lo que es el contagio. Utilizar alcohol en gel. Vos imagínate, vos tosés con la mano, contaminas la mano y tomás el celular y le pasás el celular a otra persona, o tocas el picaporte de la puerta y viene otra persona y toca el picaporte y ya se lleva la mano, y esas son las formas de Sí. contagio. Mantener los espacios ventilados en esta época, no está haciendo, hoy sí son días frescos igual que ayer, pero vos tranquilamente podés tener todos los locales debidamente ventilados y promocionar muchas actividades al aire libre. Bien. ¿Entendés? Esas son las actividades que nosotros tenemos que promocionar. Caminata, correr, jugar a algún deporte en la plaza, en algún lugar de esparcimiento. O sea, esas son las actividades que se deben promocionar. Así que, y por supuesto, lo clave es el lavado de manos. Bien. Cada vez que vos vas al baño, cada vez que vos tosés, cada vez que vos estornudás. El lavado de manos es la clave para la prevención de muchísimas enfermedades. Y por supuesto la higiene respiratoria. Si vos utilizás un pañuelo descartable, no lo tirés en una mesa. Claro. Colocalo en un lugar debidamente adecuado, porque por ahí va a venir una persona, la persona que limpia no tiene derecho de que vaya y también lo toque contaminado, y esa es la cadena de transmisión que se produce. Así que hay muchas cuestiones que las tenemos que hacer a nivel individual, y que por ahí las lecciones aprendidas nos las hemos olvidado un poco. Me refiero a las lecciones aprendidas de la pandemia. Nos acordamos lo malo de la pandemia, del Sí. confinamiento, del aislamiento social, pero debemos recordar todas estas medidas de prevención
que nosotros necesitamos realizar, sobre todo cuando estamos en una situación de expectoración o de estornudo o de un aumento de secreciones respiratorias, que son las que contagian. Y ahí vuelvo nuevamente al sarampión. El sarampión, en el momento que está en la fase febril exantemática, que te da ese triple catarro, cuando vos estás hablando con otra persona a menos de 1 metro, las gotitas de flush, si están contaminadas con virus de sarampión, automáticamente están contagiando a la otra persona, porque es altamente transmisible, de una contagiosidad sumamente elevada. Entonces, con un contacto con pocos minutos ya podemos estar contagiando estas patologías. Así que la higiene respiratoria es clave para todo esto. Bien, y los buenos hábitos, ¿no? También. Acá hay una pregunta y con esto ya lo dejo tranquilo, doctor. Preguntan, ¿qué tiene de diferente tener COVID o gripe en cuanto a síntomas? Hoy en día no va a haber una diferenciación. Sabemos que el virus de COVID está dentro de todos los virus respiratorios. Esta última cepa que está circulando, la que denominan Frankenstein por ese nombre nefasto que le han puesto, por ahí te da afonía, dolor de garganta, pero en general nosotros tenemos que abarcar toda la sintomatología respiratoria y luego veremos, no hay un diagnóstico diferencial específico. Los casos de COVID salen en nuestra vigilancia regular. Tengan en cuenta que los virus respiratorios no deben ser utilizados como método de diagnóstico. No necesitas vos tener un nombre si estás con este virus o con este otro. A nosotros nos sirven desde el punto de vista epidemiológico para monitorear tendencias y cruzar con la vacunación, con la internación. Tienen que tener fines epidemiológicos y generales en la población, no particulares, porque la conducta médica es la que va a primar, ¿me entendés? O sea, históricamente los estados gripales, los síndromes gripales, son manejados clínicamente. No necesitas vos tener un título para tomar tal o cual conducta. El médico, por supuesto, sabe manejar perfectamente esa situación y en situaciones que lo requieren se piden las determinaciones en los laboratorios específicos. Entonces, podemos decir que ahora convivimos con el COVID. Sí, hace rato que estamos conviviendo con el COVID. El virus del COVID circula como otro virus respiratorio, vamos a tener, y no hay que asustarse. En el momento que el virus se estabilizó con la población, se comporta como cualquier otro virus respiratorio. Y eventualmente, ¿podremos tener brotes? Sí, podremos tener brotes, principalmente en algunos lugares determinados, sí, se pueden presentar. Tenemos que estar preparados para eso, pero no quiere decir que tengamos que volver a la situación del 2020. Bien, doctor, muchísimas gracias. Buenos hábitos, vacunación, son las cuestiones más importantes entonces para enfrentar estos momentos donde hay algunos bichitos dando vueltas y sobre todo la vacunación, hacer énfasis. Si nos acercamos a un centro de salud, nos brindan información, por ejemplo, el calendario de vacunación de los más chiquitos, ¿también está disponible en cualquier centro de salud? Es así, está disponible en cualquier centro de salud y, por ejemplo, para la vacuna contra la gripe, si vos tenés entre 2 años y 65, tenés que ir con un certificado médico que tenés una comorbilidad y se te aplica la vacuna. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por esta nota. Bueno, gracias por comunicarse, que tengan una buena jornada y buen fin de semana. Ahí está.